Welcome, precious listeners. You are listening to Jesus is Lord Radio, 105.3, 105.9 FM, Nakuru, Kenya. My name is Pastor Nilda, most humbled and privileged to bring to you the program to Spanish-speaking nations, a letter to Latin America. Thank you for joining us, that all nations may get to hear from the Lord directly from His throne regarding the end-time instructions and preparation for the glorious coming of the Lord. Bienvenidos, amados radioyentes, a su programa en Jesús es Señor Radio, 105.3, 105.9 FM, Nakuru, Kenia. La única estación de radio que le prepara al 100% para la gloriosa venida muy inminente de nuestro amado Mesías, el Señor Jesucristo. Soy la pastora Nilda Mayo para su programa Una Carta para América Latina, para todo pueblo y comunidad de habla hispana. Que podamos todos estar informados sobre lo que el Señor ha instruido a esta hora desde su trono para la preparación de su iglesia santa, justa, para entrar al cielo y ver a nuestro amado Señor cara a cara. Recuerde que puede escribir a esta estación de radio jesusislord.fmradio@gmail.com. También puede visitar las páginas en inglés principal www.repentandpreparetheway.org. Puede ir a la de español www.arrepiéntete-y-prepara-el-camino.org. También puede visitarnos en Facebook, Arrepiéntete y Prepara el Camino. También pueden mantenerse sintonizados a esta frecuencia, a Jesús is Lord Radio, www.jesusislordradio.info. Amados, hay tanto que está ocurriendo ahora en el reino de Dios con esta preparación para la gloriosa venida de nuestro Mesías, que es difícil saber a dónde empezar, pero voy a compartir con ustedes las últimas noticias, lo que ha transcurrido, el mensaje que ha salido de Yahya Quilimani, las conferencias que el Señor llevó a cabo hace poco tiempo. En verdad, esa enseñanza, esas instrucciones que el Señor nos acaba de dar han llegado a un nivel muy profundo de nuestro corazón. Tiene que ser asimilada con la gran ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender lo crítico que es este mensaje, lo importante, los puntos claves que el Señor quiere que lleguen a esa profundidad de nuestro corazón. Para acceder a esta última enseñanza bastante larga del 8 de septiembre, este domingo pasado, en Yahya Quilimani, puede ir a nuestra página en YouTube, Preparen Arrepentimiento y Santidad América Latina, y acceder a esta conferencia, una traducción que se hizo aquí. Pueden ir ahí, hermanos, pero voy a empezar primeramente, antes de entrar a resumir esta conferencia, con compartir con ustedes, después de la conferencia, el lunes después, los profetas del Señor llamaron a Jesús el Señor Radio para dar un breve resumen o repaso más bien de esta conferencia, del mensaje que el Señor quiere que la iglesia entienda. Quiero empezar por ahí porque entonces de ahí podemos aplicar a nuestro entendimiento de todo lo que se fue dado en la conferencia. Tengan sus Biblias, sus cuadernos listos, amados, para tomar notas, porque muchas veces nuestra memoria nos falla. En esa poderosa sesión donde el profeta, juntamente con los obispos, exploró la información que fue dada
durante la conferencia hemos podido ahora entender más, o por lo menos con más profundidad, el mensaje que el Señor le estaba llevando a la iglesia durante esa conferencia en Yaya Quilimani, impactando a la iglesia de Cristo, a nosotros como cristianos, al púlpito, los que cuidan del púlpito y a la iglesia de Cristo entera. Ahora hemos podido entender el mensaje mucho más claro, lo que el Señor le estaba entregando a la iglesia, cómo el Señor enfatizó la necesidad que la iglesia se santificara, la santificación, y también enfatizó lo grave que es la cruz, la seriedad de la cruz de Cristo, de la obra que Jesús llegó a la tierra a hacer debido a la caída del hombre. Es asombroso de darnos cuenta, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, cómo los dos poderosos profetas exponen la seriedad, la gravedad del rapto, de este evento el cual nos estamos preparando. La seriedad y gravedad de este evento que ha causado que el cielo se prepare enviando huestes celestiales que vengan y preparen el glorioso camino del Mesías. Y esto también nos ha hecho consciente de la gravedad, la importancia de la entrada también, de ser tomado y llevado en el rapto, la gravedad del hogar de los justos, esa nueva Jerusalén, y al mismo tiempo nos ha hecho sensible a la iglesia de Cristo sobre lo mortal que es el pecado. Eso es lo que este mensaje ha hecho en nosotros los cristianos. Nos ha abierto esa sensibilidad a entender la gravedad de este pecado, lo mortal que es. Ese perpetuo pecado que sigue ocurriendo en la iglesia de Cristo, donde la iglesia de Cristo enfatiza demasiado la justificación, aplicando la gracia, pero removiendo, quitando la santidad de Dios de esa gracia, que es absolutamente central. Y amados, estamos tan agradecidos que el Señor ha enviado a sus dos profetas, a los dos profetas de Apocalipsis 11 que Él había prometido. Es una gran bendición que ellos estén con nosotros para poder exponer en términos que entendamos todo esto que está saliendo del trono de Dios. Agradecemos que hayan regresado con esta información adicional sobre ese mensaje que el Señor dio en el altar de Yaya Quilimani el domingo. Porque, amados, si han podido escuchar el mensaje en Yaya Quilimani, que fue bastante extenso, creo que la grabación puede ser unas 5 horas, pero al escucharlo nos damos cuenta lo profundo que este mensaje es, lo complejo que es realmente. Pero el Señor no se ha detenido porque el mensaje es difícil o tan profundo debido al tiempo. El Señor, me parece, después de escuchar este mensaje, esta instrucción, que el Señor está apresurado. Me indica a mí que el tiempo es corto para la venida de su Hijo por su amada iglesia. Entonces ahora vamos a seguir adelante y vamos a escuchar
esta información que fue dada después de este mensaje, de esa conferencia en Yahya Quilimani. Y resumiendo lo que los dos poderosos profetas dijeron sobre esta conferencia en Yahya Quilimani cuando llamaron por teléfono ayer, primeramente dijeron que hemos podido ver con qué seriedad el Señor le ha hablado a la iglesia, especialmente en referencia a este tema del pecado perpetuo que se practica en la iglesia. El Señor le habló a la iglesia globalmente sobre el cristianismo cuando profesan ser cristianos, profesan haber recibido la gracia de Dios y siguen su vida en el pecado perpetuo. Y este mensaje que el Señor dio en Yahya Quilimani parece ser un mensaje complejo, profundo, complicado, pero es un mensaje necesario. El Señor fue allí a traer una corrección sobre la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Esa idea equivocada que lleva al entumecimiento hacia el pecado, y el Señor nos está mostrando que presentarnos ante el Señor en el cielo es un asunto de mucha seriedad y es algo supremo, es una gran cosa que un ser humano, un mortal, con todo el pecado de este mundo y el pecado heredado de Adán y Eva, pueda ahora entrar y heredar el eterno, santo y glorioso reino de Dios. Y la importancia o gravedad de comparecer allí adentro del cielo o aparecerse ante el trono de Dios. Y en la conferencia pudimos ver claramente que ya Dios le ha mostrado a sus siervos ese 29 de julio de 2009, en esa visitación en Sudáfrica, de camino a Venezuela para un avivamiento nacional, cuando el Señor por primera vez le presentó a la iglesia de pie ante el trono de Dios y adorando al Señor. Entonces fue en ese contexto sobre la gravedad de comparecerse ante el trono de Dios que el Señor entonces tomó de allí para poner el énfasis sobre la importancia y la gravedad de la iglesia actual prepararse y para reprender la apostasía de la iglesia presente. El Señor lo dejó muy claro que la gracia es el aspecto más importante de la salvación cristiana que la iglesia sostiene hoy. Y esa gracia es arraigada. Dentro de esa gracia es capturada por la fibra de la justicia. Por diseño, Dios consolidó la justicia dentro de la fibra de la gracia que Jesús dio. Y eso fue hecho por diseño. Y el Señor también lo dejó claro ayer, que eso fue hecho porque la gracia de Jesucristo, la salvación de la gracia, tenía el propósito de entregar la justicia, la santidad y la obediencia que fue perdida en el jardín del Edén, y que no hay manera que esta generación presente puede escoger a su conveniencia, diciendo: yo voy a tomar la salvación de la gracia, pero le voy a sacar algunas cosas. Voy a remover algunas cosas de la gracia.
como quitarle la justicia. Y vimos que ayer el Señor claramente destacó que la salvación cristiana de la gracia sin la justicia no es salvación, es de hecho otra religión. Por lo tanto, la ventaja que tiene la salvación cristiana que Cristo trajo sobre las otras religiones del mundo es que nuestra salvación de la gracia verdaderamente inculca la justicia dentro de la vida de los creyentes. Construye adentro, cultiva la justicia en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Esa es la única diferencia entre esta salvación, la religión de la cruz que tenemos hoy, y las religiones idólatras, esa adoración a ídolos que llevan a cabo en las religiones orientales y todas las otras. El Señor también mostró claramente que su intención para la gracia imputada, su intención de acreditar la gracia, dar crédito dentro de la salvación de la gracia, los créditos de la justicia, la gracia asignada, la justicia de Dios que es asignada a la iglesia para aquellos que creen en Jesús, que han recibido la salvación de Jesús, la salvación de la gracia de Jesús, que esa gracia que es asignada a ellos, imputada a ellos, fue actualmente hecho por diseño, intencionado por el Señor Yahweh para ser una recompensa, un obsequio dada a los cristianos arrepentidos, a una iglesia arrepentida y que nunca fue intencionada para recompensar a pecadores perpetuos. Y recuerda que es un obsequio, es una recompensa, no es algo que puedes trabajar para conseguir. Eso el Señor lo dejó muy claro en esa tremenda mayor conferencia que ocurrió ayer. Vimos claramente, bendecido pueblo, que en esa conversación el Señor estaba diciendo esencialmente que el tiempo se acabó para la apostasía, la complacencia de la idea falsa y la corrupción de la gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene que llegar a su fin. Que esta generación de cristianos ha tratado de corrompir el Evangelio, la gracia de Jesús. La han malentendido para remover la justicia. Y vemos claramente que el mismo Jesús salió y dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido para que la ley pueda ser totalmente cumplida en ti. Yo he venido a cumplir la ley en ti. Y vemos en el libro de Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, que el precursor que prepara el camino del Señor dice: camada de víboras, les advierto, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Así que puedes ver que toda la estructura para el pacto de la gracia tenía la intención de dar justicia. Y también está claro que por diseño Dios Todopoderoso
decidió darle la gracia a la iglesia, la salvación de la gracia, y de esa manera pudiera darle a la iglesia, impactar su corazón sobre la mortalidad del pecado, diciéndole: mira lo mortal que el pecado es. Si el mismo Hijo del Dios viviente, Dios el Hijo, bajó a la tierra y murió brutalmente asesinado de manera horrenda antes de resucitar, torturado para liberarnos a nosotros del pecado, entonces el pecado es verdaderamente mortal. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con justicia arraigada dentro, estando en la fibra, no se puede separar, no se puede divorciar de la gracia que Él vino a darnos. Entonces, la salvación de la gracia fue dada a estos cristianos, a los creyentes, para liberarlos de la mortalidad del pecado. Fue dada para hacer sensible a la iglesia sobre el pecado, para hacer sensible al cristiano creyente sobre el pecado. Ese es el mensaje que el Señor habló ayer. La salvación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo la intención de hacer a la iglesia insensible al pecado. Y esa advertencia está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Allí está la advertencia contra el abuso a la gracia. También Hebreos 10, versículos 26 al 31. También Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Esas escrituras están en el Nuevo Testamento. Es también la misma advertencia que vemos en el libro de Hechos hacia Ananías y Zafira. En el libro de Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Aquí vemos claramente que mintieron en la iglesia del Nuevo Testamento y murieron. Mintieron y murieron. Así que el Señor habla claramente sobre la intención y el rol del pacto de la gracia. La pregunta es, entonces, ¿cuál es esa tal llamada justificación que la iglesia está presentando globalmente, presentándola a la fraternidad cristiana? Y como dije que en esa reunión el Señor llegó a confrontarnos con el abuso a la gracia y este increíble reciclaje al pecado, pecado perpetuo que se convierte en la iniquidad, trabajadores de la iniquidad, pecado perpetuo que ha dominado a la iglesia, la ha conquistado, ha tomado el lugar central en el cristianismo. Pecado 24 horas al día, 7 días a la semana. El pacto de la gracia nunca fue intencionado para incitar, para provocar al cristiano a tolerar el pecado. Lo opuesto es la verdad, que la salvación de la gracia tenía el propósito de hacer sensible al cristiano sobre lo que el pecado realmente es, para que lo rechacen. Tenía el propósito de traer cero tolerancia al pecado, debido al peligro, a la mortalidad con la cual el pecado trajo a nuestro Señor Jesucristo todo el camino desde el cielo y lo crucificó.
Y vemos claramente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue traída con la justicia arraigada como fibra central, esa justicia que fue perdida en el jardín, ahora siendo restaurada, regresada por la gracia. Esa gracia tenía el propósito de causar que la iglesia pudiera vivir una vida arrepentida. Por eso vimos al final de la conferencia ayer que el Señor llama al arrepentimiento, que puedan ser santificados, que se arrepientan y vivan una vida justa, y que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para ayudarle a la iglesia que trabajara en la vida y los corazones de los cristianos, que puedan lograr la justicia de Dios, que puedan llegar a ese punto de referencia de la justicia en la salvación cristiana, que el Espíritu Santo los pueda habilitar. ¿Tu sistema de valor cambia? Vimos que lo primero que el Señor habló fue sobre la gravedad, la seriedad de aparecerse ante Él en su cielo, en su eternidad. Dijo: Santo, 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 3 veces santo, significando santo antes, santo ahora y santo eternamente. El Dios infinitamente santo, la infinidad de la santidad de Dios. Por lo tanto, el Señor habló ayer sobre la habilidad de poder aparecerse ante Dios. Hizo referencia en el libro de Isaías 6, cuando Isaías se aparece ante Dios, se presenta ante Dios. Y aquí concluye la primera sesión o un resumen de la primera sesión informativa que dieron los profetas del Señor ayer por radio después de la conferencia. Vamos a tomar un momento, amados radioyentes, para adorar al Señor, una pausa de adoración, y después seguimos adelante con esta tremenda instrucción que el Señor nos está dando a esta hora. Adoremos al Señor y nos vemos del otro lado.
Bienvenidos nuevamente, amados. Que el Señor pueda purificarnos, que podamos darle todo nuestro corazón para que haga esta obra, esta purificación en preparación para entrar al cielo. Ahora seguimos adelante con un poco más de esta sesión informativa que dieron los profetas del Señor ayer sobre la conferencia en Yahya Quilimani. Él sigue adelante diciendo que quiere avanzar esta conversación que el Señor le presentó a la iglesia en Yahya Quilimani para sanar, corregir este error sobre el pacto de la gracia, para detener el pecado desenfrenado que puedes ver en la iglesia, la habilidad de poder estar de pie ante la presencia de Dios. Esto es lo que se estaba discutiendo ayer. Una iglesia que está siendo preparada para la entrada al cielo. Y ayer el Señor, en una palabra, también expuso la gravedad, la importancia de la conversación que Él estaba llevando a cabo con la iglesia. Y ahora lo voy a leer en el libro de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 22 en adelante. Y Él dice: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que él alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que me moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Versículo 25. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Versículo 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Versículo 27. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, a Elías, tampoco se van a convencer, aunque alguien se levante de entre los muertos como mamarrosa, y por 1 año y 8 meses va y les advierte que le escuchen a esos profetas, y después de eso se va, ellos no harán caso de todos modos. Este es el tipo de narrativo que el Señor expuso ante la iglesia ayer, cuando dijo que esta escritura ahora mismo subraya la gravedad de involucrar a la iglesia en este tipo de conversación que corrige el error sobre la gracia, que la gente no sea engañada y termine en un lugar diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta, nosotros estábamos en la iglesia. Entonces Él se vuelve a ti y dice:
en verdad no te conozco. Él dice que esta conversación, esta gran división, este abismo que divide a Abraham y a Lázaro del hombre rico a tal punto que no pueden cruzar a encontrarse, él dice que a ese punto será irreversible. Para el tiempo del rapto será irreversible. Y dice que esto es lo que subraya la importancia, la gravedad de la iglesia llevar a cabo este tipo de conversación, que la gente pueda entender correctamente sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que nunca fue una licencia o un pasaporte o una garantía para que entraras a un alboroto de pecado perpetuo en la iglesia. Nunca lo fue. Y fue por este tipo de seriedad que tú vistes a los dos profetas del Señor que siguieron lanzándose como caballos, aunque se veía en la cara de los obispos, de los predicadores, de la gente que estaba allí, una mirada en blanco, como que no podían entender, como si el mensaje era demasiado elevado. Pero vistes que los profetas del Señor fueron implacables. El Señor los estaba empujando para asegurarse que se estableciera esta conversación a la iglesia común, que la corrección sea hecha. A los profetas no les importó si la gente estaba pensando que esto era demasiado elevado para ellos percibir, porque el Señor había decidido que el tiempo para establecer, para presentar esta conversación al cuerpo de Cristo es ahora. Que el diablo deje de prosperar y tomar ventaja debido al error. El Señor también mencionó Isaías 26, versículo 20, donde la puerta se cierra, la puerta del cielo se cierra. Que por favor captes esta verdad antes de que se cierre la puerta, que no se haga demasiado tarde para ti. Pudimos ver que el Señor también le leyó a la iglesia Isaías 24, 1 al 3, sobre cómo destruiría la tierra. Isaías 24, versículos 1 al 3. Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestario, al acreedor y al deudor. Versículo 3. La tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. Y amados, pueden seguir leyendo todo ese capítulo. Así que no te confíes en la tierra. Asegúrate que tu concepto, tu percepción sobre la salvación es correcto para que puedas entrar al cielo, porque incluso la tierra será destruida. El Señor también mencionó el libro de Mateo 22, versículos 11 al 17, donde dice que el Padre entró al salón de espera para aquellos que se estaban preparando para entrar al rapto, los que habían sido invitados, y allí el Padre se dio cuenta de un hombre sentado allí que no estaba vistiendo con la prenda de la boda, que si hay algún lugar donde el Señor acusó en juicio y presentó un caso contra este abuso de la gracia, el error sobre la gracia que ves globalmente, floreciendo en Estados Unidos, floreciendo en Latinoamérica, floreciendo en Europa, floreciendo en Asia.
Australia, África y por todo lado. Si quieres encontrar un lugar donde Él los reprendió y los llevó a la tarea, al púlpito, a la iglesia de Cristo, los altares, el sacerdocio, a los pastores que están predicando esta gracia barata, esta gracia errónea. Si hay un lugar donde Él les llamó la atención, es cuando Él ahora habla en Mateo 22, donde ves que Dios el Padre entra a chequear a la gente, aquellos invitados que están supuestos a entrar a la cena de boda del Cordero de Dios en el tiempo del rapto. Y allí ves que Dios el Padre encuentra a un hombre y le dice: amigo, Haver, mon ami, amigo mío, Rafiki, un amigo. Lo llama amigo significando que se conocían. Y le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin la vestimenta de boda? Significando que la prenda de vestir fue dada gratis a todos. Puedes ver el corazón de Dios, que cuando Él envió a Jesús a la cruz, cuando Él creó al hombre, Él intencionó que no habría muerte, que los hombres vivirían eternamente. Y cuando envió a Cristo Jesús a la cruz, también intencionó que nadie fuera al infierno, que literalmente todos entren al cielo, y dio la provisión de la vestimenta de justicia gratis como un bono para todos los hombres. Y la falla de vestirse con la prenda de justicia se convierte en la culpa de él que está allí desnudo, él que no está vistiéndola. En otras palabras, está diciendo que otros, cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador, la salvación de la gracia, ellos la aceptaron, abrieron sus manos, lo recibieron en sus corazones, y después de eso ellos se vistieron con la prenda y caminaron en la salvación de la gracia y arraigaron la justicia, significando que tiene que haber un esfuerzo de tu parte. Y por eso cuando encuentra a un hombre que no está vistiendo con la prenda de justicia, él está asombrado y pregunta: ¿por qué no estás vestido con tu prenda? Estaba disponible para ti, significando que esa prenda de vestir era gratis. Es para todos vestir con la prenda. Así que entonces, ¿de dónde es que esta generación actual, y los ves por todo lado en TVN, Daystar, Inspiration, y los ves globalmente también en África, Kenia, Europa, por todo lado? ¿De dónde es que ellos han sacado ese concepto? Que en el momento que recibes la gracia, en el momento que eres nacido de nuevo, entonces tu entrada es garantizada. En otras palabras, justificado eternamente. ¿De dónde sacaron ese concepto, esta noción errónea, cuando el Señor está presentando aquí para la entrada, para el rapto? Mateo 22 indica: hay una tarea, hay un rol que tienes que desempeñar de parte tuya. Como creyente, tienes que aceptar la gracia, recibirla y vestirte con ella, caminar con ella. ¿Dónde es que esta generación actual ha sacado esa noción de una vez salvo, siempre salvo? Así que fue una tremenda conferencia que el Señor tuvo con la iglesia en Yaya Quilimani para hablar con ella, para fortalecerla, para curar
su malentendimiento, su error. Y para avanzar la conversación, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y dice: procuren estar en paz con todos. Esto indica que tiene que haber un esfuerzo de parte tuya. Dice que procuren. Tú encuentras a muchos predicadores hoy que dicen: si tú te esfuerzas, procuras, ya eso entonces no es la gracia. ¿De dónde sacaron esa mentira? Cuando dice aquí claramente que te esfuerces, que procures de vivir en paz con todos y llevar a cabo una vida santa, ser santo, ya que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad que le permite a la iglesia estar de pie ante la presencia del Señor. La impecabilidad. Y el Señor está diciendo aquí que esto se puede lograr. Él ha enviado al Espíritu Santo. El Señor está diciendo que Él puede caminar contigo. Por lo tanto, la santificación se convirtió en un tema muy importante en la conferencia de ayer. Y en breve vamos a llegar a eso. Libro de Isaías capítulo 6 fue leído ayer. Ayuda mucho a entender. Libro de Isaías capítulo 6, versículo 5. Él dice que la santidad es un requisito para la iglesia, para cualquiera poder estar de pie ante la presencia del Señor, poder estar de pie ante el trono de Dios. Versículo 5 de Isaías 6 dice: y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Ahora, de pie ante el Señor, puedes ver claramente que el Señor está haciendo un llamado muy claro a la santidad, que haya arrepentimiento y que la humanidad regrese a la santidad. Esa es la manera de preparar para la venida del Mesías. Y entonces, habilitado por el Espíritu Santo, Él es capaz de purificarte lentamente, purgar el pecado de ti. Y en el libro de Éxodo capítulo 33, versículos 19 al 20, y todavía hablando sobre aparecerse ante el Señor. Libro de Éxodo 33, versículo 19, dice: pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Aquí está diciendo que esta justificación que la iglesia actual está exaltando más que la santificación, más que la consagración, más que la justicia, más que la santidad. Él está preguntando: ¿por qué se están asignando a sí mismos la justificación? En esta escritura puedes ver que es la prerrogativa, la reserva del mismo Señor de tener misericordia sobre quien Él quiera tener misericordia y de tener compasión sobre quien Él quiera, como vistes con Isaías ante el trono. Es el Señor quien invocó su perdón sobre los pecados de Isaías. Y Él ordenó a los serafines, le pidió a uno de ellos, cogiera la brasa caliente
con las tenazas y que tocara los labios de Isaías, que purgara su corazón y que ahora lo hiciera funcional, útil para el maestro, que ahora pueda servir el propósito por el cual el Señor lo había creado y para curar la disfunción que trajeron Adán y Eva. Destruyó el propósito útil con el cual Él creó a la iglesia. Fue restaurado con la brasa caliente que tocara los labios de Isaías. Le purgó su corazón y ahora tiene propósito útil. Ahora puede escuchar cuando Dios habla de las cámaras interiores del trono. Y ahora también Él le puede responder al Señor. Él puede hablar por Dios. Puede ser uno que habla de parte de Dios. Hablar con Dios, pero también hablar de parte de Dios. Es el proceso que ocurre con sus siervos los profetas. También este es el proceso, la cascada que Él intenciona que la iglesia pase también. Puedes ver que ese perdón que estaba siendo administrado por el serafín ante el trono de Dios fue actualmente iniciado por Dios. Ese perdón, esa misericordia, esa gracia vino del Señor. Isaías no se asignó a sí mismo ningún tipo de justificación que dice, oh, no hay condenación, viendo que ya estoy aquí. Isaías nunca hizo lo que la iglesia actual está haciendo, autojustificándose. ¿Por qué no te puedes dar cuenta que la justificación es el Señor ahora observándote, viendo cómo recibiste el pacto de la gracia, cómo estás caminando con Cristo? Y entonces dice, he aquí, yo te he justificado. Es contrario a lo que la iglesia actual está haciendo. Empieza con el arrepentimiento de los pecados, la salvación de la gracia, recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, abrazando la justicia que esa salvación le da a tu corazón a través del Espíritu Santo. Observar la santificación y la consagración, ser apartado para ser usado por Dios. Entonces ahora el Señor justifica. Esa fue la cronología. ¿Qué es eso de que ahora todo el mundo es justificado, justificado, justificado? Gratificando el pecado, dándole licencia al pecado en las vidas de los creyentes. Esta fue la conferencia que intencionó el Señor y que entregó el Señor en Yaya Quilimani ayer a la iglesia. Puedes ver que incluso en la escritura que hemos leído en Éxodo 33, versículos 19 y 20, que Dios es el que escoge sobre quién va a tener compasión. Así que en esta conversación sobre balancear, equilibrar, santificación con la justificación, el Señor sale abiertamente y reprende a la iglesia actual que está propagando justificación, diciendo, no te preocupes, continúa así. Pero la intención del pacto de la gracia nunca fue para promulgar el pecado en la vida de los creyentes. Eso realmente traería deshonra al horrendo sacrificio que Jesús dio, llevado sobre su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Amados radioyentes, hemos llegado a la conclusión del programa. Si Dios permite, seguiremos la próxima vez con este tema tan crítico, este tema tan serio que el Señor ahora necesita que la iglesia entienda, que lo traiga a una profundidad de corazón
porque esto se trata de nuestra vida eterna, nuestra eternidad con Dios. Vamos a tomar unos momentos para orar, amados. Es un momento perfecto, ideal, crítico, para recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Si no lo has recibido antes, ahora dile: amado Jesús, este día vengo ante tu trono, así como Isaías lo hizo en esa escritura que hemos escuchado. Vengo a ti con un arrepentimiento en lo más profundo de mi corazón. Arrepentirme de todos mis pecados. Te confieso que he pecado contra ti y te pido perdón. Por favor, envía al Espíritu Santo para que me habilite a poder ser útil para ti, Señor. Te pido, Señor, que me cubras con la preciosa sangre de Cristo. Me purifiques con esa sangre. Este día te tomo como mi único Señor y mi único Salvador. Y también soy nacido de nuevo. Te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Ahora permítanme orarle al Padre. Amado Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, sabiendo que no somos dignos. Amado Padre Celestial, realmente este estudio nos ha traído una convicción de nuestro pecado contra ti, de la necesidad, Señor, que tenemos de ser purgados, Señor, purificados, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo que está en el trono, en el centro de tu trono, Señor. Que puedas purificarnos así como lo hiciste con Isaías, Señor. Ese es el deseo que tienes para tu iglesia, Señor. Ese es el plan de redención que tienes, Señor. Gracias por estas enseñanzas profundas, Señor, que has enviado con tus emisarios, Señor, celestiales, con los dos poderosos profetas de Apocalipsis 11, para administrarle a tu iglesia a esta hora, a tu preciosa y amada iglesia, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, que tienes por toda la humanidad, que en tu plan siempre ha habido el deseo de que todo ser humano sea salvo, entre al cielo y el diablo sea avergonzado. Padre de la gloria, ayúdanos a esta hora a que podamos llevar esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y que sea puesta en obra, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que por favor nos traigas aquí nuevamente a esta ventana del cielo que nos ayuda a prepararnos. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, oh Padre. Ayúdanos a poder estar ante ti algún día, adorándote, como se ha visto en la visión, la parte de esas 3 visiones que no han sido cumplidas, que es cuando la iglesia se aparece ante ti, Señor. Gracias, Padre. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Ha sido un honor y un gran privilegio servirles. Soy la pastora Nilda Mayo para su programa Una Carta para América Latina, para todo pueblo y comunidad de habla hispana. Esté con nosotros para el próximo programa. Dios los bendiga. Thank you for joining us for this program to all Spanish-speaking nations, A Letter to Latin America. My name is Pastor Nilda Mayo.
It has been an honor and a privilege to be the host pastor for this program. Shalom, shalom.